Hola chicos, comenzamos con la segunda parte de nuestra unidad 5 con la diferenciación numérica que nos va a permitir desarrollar fórmulas de alta precisión para calcular derivadas, ¿sí? Nosotros habíamos introducido algo de la diferenciación numérica en el primer capítulo de la materia, cuando habíamos relacionado la expansión de Taylor con la primera derivada de una función. Si ustedes se acuerdan, allí nosotros lo que hacíamos es, a partir de la expansión de Taylor, nosotros truncábamos a partir del orden uno, ¿sí? Del orden 2 en adelante se truncaba y se relacionaba la primera derivada que se quedaba, ¿sí? Con los puntos conocidos x e y en el inicio y en el fin del intervalo normalizado, ¿sí? Lo que queremos ahora mismo es expandir un poco ese concepto al incluir un término más dentro de la expansión de Taylor, es decir, el término de segunda derivada, y ver cómo esa segunda derivada, al obtener una aproximación en función a puntos conocidos de x e y, nos permite obtener una primera derivada de alta precisión. Si ustedes se imaginan, si tienen la serie de Taylor, donde hay el primer término constante, después el término del primer orden, después el término del segundo orden, la idea es ese término en segundo orden, que depende de la segunda derivada, transformar para hacer que dependa directamente de x y de y, para así tener, la única incógnita que quede es la primera derivada y así tener una fórmula de diferenciación de mejor precisión, ¿sí? Entonces, existen demostraciones que el libro desarrolla a partir de la expansión de Taylor y que permite obtener fórmulas de mejor precisión tanto para la parte forward, es decir, hacia adelante, para backward, hacia atrás, y para center también, ¿verdad? Y a modo de ejemplo, si ustedes se recuerdan, lo que tenía que ver con la diferenciación que dependía solamente de la expansión de Taylor hasta el primer término, eso tenía un orden de OH, ¿sí? Ahora con esto vamos a poder obtener un orden más, es decir, OH al cuadrado, tanto para backward y para forward, ¿sí? Y para el caso de center, que era de un orden OH cuadrado, vamos a poder tener OH a la cuarta, es decir, dos órdenes menos. ¿Cuál es el chiste? Y el chiste es hacer o valernos directamente de puntos conocidos de X e Y para combinarlo dentro de la secuencia que tenemos para obtener de esa forma las derivadas de mejor precisión, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo que esto, nos vamos al ejercicio 23.1 que trata de encontrar directamente la derivada forward, backward y center para la función eh, para el punto x igual a 0.5 con un h 0.25 y la función definida, ¿sí? En este caso necesitamos definir para el backward y para el forward dos puntos hacia atrás y dos puntos hacia adelante, y por tanto nuestra x se expande, digamos, 5 términos, desde menos 2 por h hasta más 2 por h. Y para el caso del center utilizamos los dos hacia atrás y los dos hacia adelante, tal y como está aquí puesto. Esto es lo de forward, esto es lo de backward, esto es lo de center. Estas son fórmulas aplicadas directamente dentro de lo que el libro nos indica, ¿sí? Después tenemos la aproximación convencional que obtenemos con la serie de Taylor, es decir, esto es de un error OH para el forward, para el backward y un OH cuadrado para el center, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tratar de comparar un poco cómo mejora la precisión al considerar esta fórmula, ¿sí? Y después tenemos, de hecho, digamos, el valor real, el valor verdadero de la derivada para calcular el error verdadero en sí, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es la forma de calcular los errores verdaderos del valor real respecto a las fórmulas de alta precisión y también el valor real respecto a las fórmulas convencionales que dependen de la expansión de Taylor solamente hasta el primer orden, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es le doy play y según lo que el propio libro nos mostraba, para el caso de la expansión de Taylor hasta el primer orden, la derivada forward y backward tiene un orden eh, de 26-21%, es decir, de orden de 10 a la 1, ¿sí? Eh,
bueno, y la derivada center tiene un orden de llegada menos 1. ¿Sí? Eh, y eso lo que nos permite mostrar de vuelta es una comparación directa con la derivada forward, backward, que es directamente un orden menor. Si ustedes se fijan aquí, comparando con estas dos que están aquí, ¿sí? Que es lo que queríamos lograr justamente. Y bueno, es mucho menor la center respecto a la convencional, ¿sí? Entonces, aquí digamos, el chiste está en, a la hora de aplicar la fórmula, ¿verdad? Pero a la hora de entender es entender que esto proviene de la extensión de la serie de Taylor para incluir el término a segunda derivada, y al aproximar esa segunda derivada con puntos conocidos de x e y obtener una fórmula consolidada de primera derivada que dependa solamente de los puntos de x e y, pero con una mejor precisión a la aproximación convencional cuando cortamos ya en el después del término de primer orden. Siguiendo un poco con lo que tiene que ver con la diferenciación numérica, para terminar el análisis, eh, existe la posibilidad, tal y como se hizo con la integración de ecuaciones, de combinar dos estimaciones de un determinado orden para obtener una tercera estimación de un orden menor, ¿sí? O de dos órdenes menores, en este caso. Eh, para eso utilizamos la extrapolación de Richardson de vuelta, ¿sí? Cuya demostración está en el libro, ¿verdad? Y lo que vamos a mostrar aquí es directamente la aplicación de eso, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar como ejemplo la fórmula backward, ¿sí? Que es eh, la derivada, la primera derivada que calculamos. Y bueno, para hacer una prueba de estrés a eso, o para aplicar, mejor dicho, la extrapolación de Richardson, lo que tenemos que conseguir es una segunda derivada, o claro, una segunda derivada, no en términos del orden de la derivada, sino que otra derivada, ¿sí? Pero con una h distinta. En este caso vamos a calcular con una h más grande, ¿sí? Y para poder aplicar la fórmula tiene que ser dos veces más grande, ¿sí? En este caso la h1 es 0.5, que es dos veces 0.25, la h inicial. En este caso calculamos la x y la fx que corresponda, y calculamos la derivada para h1. Y en este caso aplicamos la extrapolación de Richardson tal y como vimos en el tutorial anterior, que nos decía que para obtener una tercera estimación de dos órdenes menor, tenemos que combinar una estimación de orden O2, ¿sí? De orden OH2, perdón, eh, de mejor precisión, multiplicar por 4 tercios y restar una estimación de orden O2 también, pero de peor precisión, que es lo que conseguimos acá en el segundo paso. Esto nos va a permitir obtener un error de vuelta, que vamos a ver qué tal nos sale. Entonces, aquí tenemos, y aquí lo que logramos es, efectivamente, si ustedes se fijan, para el caso de las estimaciones iniciales, que son esto era para la derivada forward con h 0.25, hay una derivada forward con h 0.5 que tiene que ser de peor precisión, que se llama D1, H1, que es esta que está aquí, ¿sí? Lo que tenemos es una primera estimación que es menos 0.8594 y una segunda estimación un poco peor de menos 0.06625. Combinando estas dos estimaciones, lo que tenemos es una tercera estimación de menos 0.9250, que se acerca muchísimo al valor real de menos 0.9125, ¿sí? En resumen, y en términos de error, lo que significa eso es que pasamos de un error 5.82, que está asociado al de mejor precisión. No está calculado aquí el error de peor precisión, que está asociado a este número, sí. Sí está calculado el error definitivo, ¿verdad? El error de la combinación, ¿verdad? De la tercera estimación, que es 1.3699, que es de OH.
eh, en este caso de OH a la cuarta, y de significativamente menor orden a las derivadas que lo compusieron. Entonces, en resumen, lo que nos permite calcular esta segunda parte que tiene que ver con la extrapolación de Richardson es ante la posibilidad de generar derivadas conociendo el valor de x, conociendo el valor de h y conociendo la función, y tener la posibilidad de generar una familia de derivadas, combinarlas para obtener derivadas de menor orden, de mayor precisión, sin la necesidad de entrar a calcular de vuelta la derivada según la fórmula establecida inicialmente. Entonces, con estos dos conceptos, terminamos lo que es el capítulo 5, terminamos lo que es diferenciación numérica, y bueno, existen materiales didácticos, existen ejercitarios para poder reforzar los conceptos, y estamos a disposición para lo que viene lugar a través del correo, a través del WhatsApp, esperando conocer sus comentarios, sus consultas, y lo que les parezca a ustedes para enriquecer este proceso. Así que les dejo con eso, que estén bien.